Vamos a hablar con Santiago Marino, que es especialista y también escribió una nota muy interesante en Letra P, hablando un poco de estas cuestiones, de estatizar o no. ¿Qué dice un poco este decreto que el último viernes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó? Y ya lo saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás y Abigail, te saludamos. Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, decía tu nota ahí en Letra P, que era muy interesante, planteando un poco estas cuestiones. ¿Cómo ves esta medida del gobierno? Y sobre todo allí en tu artículo también mencionaba este tema de no futuras inversiones o el tema del precio, algo que obviamente también hoy claramente las empresas de telefonía, de internet, que un poco monopolizan con la tapa de los diarios, por ejemplo el Grupo Clarín, que maneja al menos 3 compañías de estos servicios, hacen foco en esto, ¿no? Sí, me parece que es como complejo comunicarlo para que las personas que no están involucradas en estos temas por cuestiones laborales o de estudio lo entiendan claramente, y porque ahí se mezcla por un lado lo que dice el texto del decreto, que es lo que va a definir lo que hará el Estado a partir de su vigencia, y por otro lado lo que dicen los medios sobre lo que dice el decreto, ¿no? Me parece que eso hay que distinguirlo, porque sobre todo hay muchas empresas de medios que, además de ofrecer la producción de contenidos, tienen empresas que ofrecen esos servicios, entonces ahí los intereses cruzados mezclan un poco las cosas. Santiago, ¿y cuál sería una diferencia como para poder destacar de lo que dicen los medios a lo que dice el decreto, por ejemplo? Para empezar a clarificar. En primer lugar, me parece que hay que distinguir que el decreto no habla de estatización, definir que la prestación de un servicio está alcanzada o definida como servicio público, y otorga algunas atribuciones al Estado, por ejemplo, regular las tarifas y establecer que los incrementos en las tarifas no sean por decisión automática de la empresa que provee el servicio, sino que tienen que estar justificados con una explicación de los gastos, lo que implican las inversiones necesarias, los aumentos que pueden sufrir algunos elementos que hacen a la confirmación de esas tarifas. Por ejemplo, hablamos de servicios que suelen tener costos en dólares, y entonces puede haber una justificación de los incrementos, pero ya no es una decisión automática de las empresas, sino que las tarifas pasan a estar reguladas por el Estado. Pero eso no implica que el Estado sea propietario de las empresas que brindan esos servicios. Y el ejemplo más claro de eso, para mí, para que se entienda de un modo muy sencillo, es que en Argentina en el año 90, en 1990, se privatizó Entel, que era la empresa nacional de telefonía. Esa privatización implicó que el servicio de telefonía fija lo prestaran 2 empresas internacionales, Telecom en la zona norte del país y Telefónica en la zona sur del país, y esas empresas todavía operan, son empresas que han cambiado sus dueños, pero todavía son quienes ofrecen ese servicio, y sin embargo, en esa privatización fue definido como servicio público la prestación del servicio de telefonía fija. Entonces, servicio público no implica estatización, y el cambio central pasa, sobre todo para la telefonía móvil, a partir del decreto, en que sea el Estado el que regule las tarifas. Claro, que no está mal, porque, digo, si uno ve el aumento de, insisto, internet o telefonía móvil, que hoy por hoy pasa a ser el eje de las comunicaciones, no solo en Argentina, sino en el mundo, ve un aumento unilateral y muchas veces sin justificación. En los últimos años ha aumentado el cable, la telefonía celular e internet mucho más allá de la inflación. Sí. Entonces, no veo mal que el gobierno diga, bueno, vos me querés aumentar 10 pesos, ok, digo un número de 10 pesos irrisorio, ¿no? Para hacerlo redondo. Pero, ¿por qué me querés aumentar 10 pesos? A ver, ¿en qué me lo justificás? Y insisto con esto también, Santiago, no sé cómo lo ves, pero muchas veces, en este caso, las empresas que monopolizan el mercado, te hacen esto, decís, bueno, yo quiero bajar el costo, y te lo reducen 50 pesos para que vos sigas teniendo todo el paquete. ¿Y por qué yo tengo que tener todo el paquete y el precio sigue siendo el mismo? Es así, uno llama y dice, yo no quiero más el cable, quiero solo internet. Y te bajan 50 pesos, es una locura. Digo, que también sigan cobrando eso y que el Estado en este caso no puede intervenir. Sí, a mí me parece que advirtiendo que en realidad no estamos hablando de mercados monopólicos, sino oligopólicos, es decir, hay unos pocos jugadores poderosos, pero ningún servicio de estos está prestado por un jugador. Lo que sí tenemos en Argentina es un jugador dominante que tiene diferentes empresas y que en algunos casos
desarrolla abuso de su posición dominante. Claro. Pero el ejemplo más relevante es la falta de competencia, que es un argumento que usan las empresas para establecer sus patrones de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Santa Rosa, donde hay una cooperativa que provee servicios de este tipo, telefonía móvil, internet y servicios de internet por banda ancha y TV por cable, las empresas que compiten allí y que están en otros lados del país tienen un precio mucho más barato en Santa Rosa, donde tienen un jugador competitivo, claro, que en otros lugares. Me parece que ese es un buen ejemplo para pensarlo, sobre todo pensando, como ustedes planteaban, que a lo largo de los últimos meses, o de los últimos años en realidad, porque desde el aislamiento los aumentos de tarifas están suspendidos, pero a lo largo de los últimos años hemos visto que las tarifas de estos servicios se han incrementado muy por encima de la inflación. Y de hecho parece ser que esta decisión de la última semana de las empresas de anunciar a partir de septiembre un aumento del 20% en todas las tarifas fue lo que decidió al gobierno, que aparentemente venía trabajando en estas cuestiones. Cuando uno lee el decreto entiende que eso no fue redactado en 2 días, hay un trabajo que se puede ver cuando se leen el texto de los decretos y lo que se modifica. Aparentemente eso fue lo que llamó a tomar esta decisión, hacerlo por decreto. Yo hubiera preferido que fuera por una ley. Entiendo que las correlaciones de fuerza suelen ser complejas para la aplicación automática de estas medidas. Y también entiendo que hay muchas cosas que quedarán por decidir en la reglamentación del decreto, ¿no? Sí. Hay algunas cuestiones que están sujetas a decisiones del organismo de aplicación, que es el ENACOM. Pero efectivamente me parece que lo que sí pasa es que cualquiera que nos esté mirando, si nosotros le preguntáramos qué empresa te provee el servicio de internet o de telefonía móvil o de TV paga, seguro que salvo en localidades pequeñas del país, puede ser como la mía, como Tres Lomas en la provincia de Buenos Aires, donde hay operadores locales más pequeños, en la mayor parte del país la respuesta a esa pregunta es muy poquita. Digo, en telefonía móvil y en internet por el celular hay 3 empresas que ofrecen ese servicio. Estamos hablando de un mercado muy concentrado donde el Estado entonces debe recuperar alguna capacidad de regulación. Bueno, vos sabés, Santiago, que estábamos haciendo la prepro antes de empezar el programa, y una de las cosas que de hecho charlábamos con los chicos era, hay localidades que cuando uno tiene un servicio de telefonía por cable o directamente internet o la telefonía móvil, así de simple, tenés una sola empresa. Tal cual, muchas. ¿Por qué? Porque las otras empresas que están en el mercado no tienen antena, tienen un convenio de compartir la antena, no tienen la señal correspondiente, se te cortan las llamadas, no te entran los WhatsApp, tenés que estar conectado a internet sí o sí. Entonces el usuario, el vecino, el individuo, el ciudadano, está en situación de desigualdad. ¿Por qué? Porque no puede acceder a otra de las empresas. Queda preso. Estás limitado para poder elegir a dónde querés ir. ¿Y eso? Sí, eso, Abigail, nosotros lo trabajamos mucho en las materias, en las universidades cuando lo dictamos, y también en las carreras de economía se trabaja, es el concepto de cartelización, ¿cierto? Que implica que, dado que son servicios que demandan mucha inversión para llevarse adelante, las empresas deciden, por ejemplo, tender cableado en distintas zonas y no competir, no superponerse. Y entonces, si uno vive en Buenos Aires, como es mi caso, o como es el caso de ustedes, quizá puede optar entre 2 o 3 empresas, tanto para la telefonía fija como para la telefonía móvil, internet por banda ancha móvil o internet al hogar, o incluso la TV de pago, ¿no? Ahora, si uno reside en un pueblo pequeño, insisto, como el mío, tiene poca oferta de telefonía móvil. Solo podría optar por ser cliente de Claro. Y, por ejemplo, cuando yo voy a visitar a mi familia allí, yo soy cliente de una empresa que opera acá, pero cuando me mudo con mi teléfono, el servicio me lo presta Claro, acordando para mi proveedor, que es otro. En ese sentido, como un ejemplo de la cartelización que planteás, incluso hay ocasiones aquí en el área metropolitana de Buenos Aires donde uno sabe que puede tener determinada empresa que le provea la TV por cable, que a 80 metros de su casa, quizá en la otra cuadra, esté la competencia, pero el cableado no llega hasta ahí y entonces
tiene que pagar un costo muy alto y terminan configurándose esto que planteamos, ¿no? Que son abusos de posición dominante o política de precios que no generan competencia. A mí me parece que hay que estar atentos a eso y ver cómo reaccionará el mercado y la ciudadanía a partir de la implementación del decreto. También hay que estar advertido respecto de este otro argumento que se usa contra, que es la supuesta falta de inversiones a partir del decreto, porque lo cierto es que cuando alguna parte de estos servicios alcanzados hoy por el decreto ya fueron definidos como servicio público esencial, por ejemplo la telefonía móvil durante un periodo, hubo mucha inversión en el desarrollo del 4G, que hoy no tiene a la mayoría de las personas como clientes de alguna de estas empresas, ¿no? Sí. Así que nunca es recomendable proyectar lo que puede pasar. Siempre mirar para atrás ayuda y ver qué ha pasado, y también ver que, por ejemplo, estas empresas son las que más reclamos ante Defensa del Consumidor es lo que estamos viendo, por incumplimiento de los servicios acordados, por incrementos de precios no informados oportunamente. Ahora, para mí, Santiago, es una opinión personal, pero te la traslado. Obviamente vos sos especialista en la materia, pero esto en cuanto a la inversión y no inversión, ¿no? Obviamente la compañía va a invertir donde sabe que va a ganar. ¿Cuántos años hace que está? O no hace ninguna inversión porque de todas maneras gana. Bueno, pero yo digo, ¿cuántos barrios hay? O sea, no sé, el barrio 31, por ejemplo, que está dentro de Capital Federal. ¿Por qué no llega internet ahí? ¿Por qué? Bueno, fíjate lo que hubo que hacer en la pandemia. Los docentes del barrio 31 tuvieron que hacer una colecta de celulares para que los chicos puedan acceder a las clases. Si no, no había manera de poder Digo, el barrio 31 como un 1114, un montón. ¿Por qué Fibertel no invierte ahí, no tira cables? ¿Por qué no te da el servicio ahí? Entonces, digo, ellos invierten donde quiere, lo decía recién Santiago en cuanto a la cuestión del 4G, que es mentira que ahora van a dejar de invertir. Obviamente corren con eso para que, en este caso, la oposición lo utilice, para que digan eso, bueno, se van a perder empleos, el servicio va a ser malo. Digo, el servicio ya es malo, es pésimo. El 4G, y carísimo. El 4G en Argentina mayormente es malo. Carísimo. Entonces digo, no quieran correr con eso. Pero mirá, por ejemplo, por eso yo decía al principio cuando estábamos hablando, ojo con el relato, ojo con el discurso, que esta cuestión de querer, si se quiere, confundir un poco a la situación. Mirá, Patricia Bullrich, por ejemplo, tuitea: acá lo que hay es un gobierno que hace proselitismo con el discurso de la equidad y la igualdad. Socava la dignidad de los ciudadanos. Más planes baratos, menos competencia, menos inversión y como resultado una mayor brecha en la sociedad. Claro. Y después, no se trata de una política pública errónea, sino de una visión que tiene Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en el modelo venezolano. Claro. Esa visión ahora también es compartida por Alberto Fernández. A mí realmente me resulta, te podría decir que me parece hasta un pase de comedia, porque digo, yo no lo puedo creer. O sea, estamos hablando que justamente aquellos sectores que son vulnerables, que no pueden acceder a un servicio, hoy tal vez pueden hacerlo, y vos me hablás de que no hay equidad. ¿En serio? Es extraño. Yo digo, insisto con esto, es una oposición ante todo. La equidad en este caso, Bullrich lo toma que no hay equidad, no para la gente, que, por ejemplo, lo que plantea el decreto es que aquellos sectores más vulnerables puedan ingresar a un plan básico, aunque sea que hoy no lo tiene. Entonces, ¿para quién es la equidad? ¿Es para las empresas que van a dejar de ganar o queremos la equidad para aquel que hoy no pueden ingresar a un servicio de Internet, para muchos chicos que no pudieron obviamente no pueden asistir a la escuela, no pueden tener en su computadora Internet para... Ni tienen computadora muchos de ellos. Tienen computadora, ni hablar. Pero digo, por eso digo, cuando vamos a equidad, ¿a quién se refiere? La verdad que es para mí es un modelo empresarial que obviamente obviamente lo que no se quiere es que se pierda, que es lo que veníamos hablando con Santiago también, es estas empresas que uno está lamentablemente preso, no queda otra salida más que quedarte ahí, porque es la que hay, así de simple. Y pagás lo que corresponde, si podés, y si no podés no lo tenés. Como le pasa a un montón de gente, si no podés no tenés cables. Si no podés, no tenés servicio de Internet y bueno, quedate fuera del sistema, qué sé yo, fíjate.
Habrá que ver, Santiago, esto que vos decías, ¿no? Bueno, cuando salga la reglamentación de este decreto, bueno, la letra fina un poco, ¿no? Para saber cómo se van a tener que manejar ahora las empresas. Sí, yo agregaría, más allá de las lecturas políticas que cada quien puede hacer y de los posicionamientos, que en ocasiones tienen que ver con estrategias políticas, más que con el diseño de la regulación. Yo creo que lo que habría que subrayar para mí, desde mi perspectiva, es que estamos hablando de la comunicación en este contexto particular, que es la pandemia y el aislamiento, como ustedes contaban, las dificultades para el sistema educativo, para trabajar desde casa, etcétera, y además del contexto un poco más general, que es este momento histórico en el que vivimos conectados necesariamente, la tecnología nos permite estar cerca de nuestras amigos, amigas, familiares, cuando estamos lejos, etcétera. Entonces, en ese contexto la vida social es muy difícil sin conexión. No solo la TV paga, que es un mercado tradicional de la Argentina, que es muy potente sobre todo en las localidades de provincia, sino también Internet y la telefonía celular, con Internet ahí adentro también. Cuando hablamos de comunicación estamos hablando de un derecho humano fundamental, sí. Que es un derecho además que tutela y permite el desarrollo de otros derechos, con lo cual la obligación de los estados es el de regular el sistema comunicacional todo, no solo la producción de mensajes a partir de los medios como o un diario, una radio, sino también la infraestructura, con la lógica del derecho humano, que implica la necesidad de que el Estado garantice las posibilidades de acceso y participación ciudadana en condiciones equitativas, más allá de dónde viva o de su capacidad económica. Porque esto que ustedes planteaban también, pensando en que Argentina es un país muy extenso y muy diverso, en ocasiones es la situación económica la que establece a qué podés acceder y a qué no. Si vos podés pagar, tenés mejor velocidad, un teléfono mejor, etcétera. Pero en ocasiones también es donde residas, porque a veces vos podés tener el dinero que se necesita, pero sin embargo, como vivís en una zona alejada, la provisión de ese servicio no llega. Si lo que prima en la provisión del servicio es el fin de lucro, entonces va a ser más difícil que se cumpla el derecho humano a la información. Eso le establece algunas obligaciones al Estado que este decreto no garantiza, pero lo que define debería ser un primer paso para avanzar en esa línea. Tal cual. Vamos a compartir, Santiago, un par de tweets de la gente y tomo un poco lo que vos decías, sobre todo para aquellos que viven en el interior y que nos están mirando. El C5N obviamente llega a todo el país. Esta cuestión de que también se dio mucho en la década del 90, de que los grandes grupos lo que hacían es, en este caso, por ejemplo, para ganar posición en distintas localidades que tenían cooperativas o cables más chicos del interior, extorsionaban por una manera. En el 90 era el tema del fútbol. No te dio el fútbol. Entonces, los abonados en estos casos tenían que correr sí o sí, en ese momento era multicanal, ¿no? Entonces, así también fueron ganando posición dominante, sobre todo, insisto, en el interior del país, que casi no tienen opción. Fueron también distribuyendo una red, hacían que cable operadoras más pequeños que querían abrir en una localidad, o cooperativas, como cooperativa en Santiago, no le quedaba otra que cerrar, ¿sí? o entregarse, digamos, a o venderla y que quedara a nombre del monopolio y listo. Sí. Y a partir de ese momento también muchos canales de televisión del interior del país también quedaron en esa situación, presos del sistema. No le entregaban la programación. No. Exacto. Compartimos, ya, Santiago, un poco lo que vos decías del tema de los usuarios y eso que veníamos charlando para compartirlo con vos en cuanto a este DNU. Por ejemplo, Ariel Rivas dice, con el hashtag ahí Argentina en Vivo, Telecentro de estafa de 10 megas del contrato llega a 1 mega nada más. Eso también, ¿cómo se puede controlar, Santiago, esta cuestión de si yo estoy pagando 10 megas, 50 megas, 20 megas? ¿Cómo controlo que sea real? Porque muchas veces uno ve la computadora y te dan ganas de tirarla por la ventana. Es más, a mí una vez hasta me dijeron que en realidad no había tantos megas en la Argentina. Que te decía, ¿qué vas a comprar 30 megas? Si no existe, existe eso en la Argentina. ¿Cómo se sabe uno? ¿Qué sabe? Yo no tengo ni idea. Bueno, veamos, por un lado lo que planteaban de la TV por cable en tierra adentro, en las provincias, es exactamente así. Yo justo hice mi tesis doctoral sobre el tema y lo que pude constatar es que el mercado de cable, que es un mercado con operadores locales en su origen,
terminó siendo un sistema muy concentrado a partir de que fue comprado por el gran grupo argentino que es Clarín en su expansión con cable a partir de controlar los derechos del fútbol. Eso efectivamente es así y hoy pasamos de un escenario de un mercado muy diversificado de propietarios en su origen a un mercado concentrado. En relación a las calidades, velocidades, a las cantidades de megas, esto que decía Abigail, de una vez me ofrecieron un paquete que en realidad era exagerado respecto a lo que se puede ofrecer. Claro. Se supone que la decisión que toma el Estado argentino ahora a partir de este decreto va a permitir que no solo cada cliente conozca fehacientemente cuál es el paquete que le ofrece, cuál es la calidad y cuál es el valor que compone la tarifa que debe pagar por eso, sino que además debería haber una fiscalización en torno a que se cumplan esos acuerdos, porque finalmente estamos hablando de un acuerdo. Cuando uno se convierte en cliente de una empresa que le provee determinado servicio, habla de un acuerdo en relación a yo te voy a ofrecer esto y por eso me vas a pagar X cantidad de dinero mensualmente. Pero además pensemos que esta decisión va a incluir el desarrollo de plan de servicios básicos para los sectores más vulnerables, que deberá tener que ver con velocidades de bajada, velocidades de subida de internet, cantidad de megas, cantidad de tiempo para una comunicación telefónica con una tarifa plana, por ejemplo. Y lo que quiero decir también que es para ser claro, el Estado debería tener a partir de ahora la capacidad de controlar que se cumplan esos acuerdos que se establecen entre la empresa y el cliente, e insistiendo que siempre la empresa va a ser una empresa privada. No hay aquí una iniciativa estatal para ofrecer servicios con una empresa estatal. Eso por un lado. Por el otro, si uno lee el texto del decreto, lo que va a encontrar es la cita a algún marco regulatorio internacional, es decir, en qué otros países esto es así. Y hay muchos países, algunos que se parecen a Argentina por dimensión, por cantidad de habitantes, como podría ser Colombia, por ejemplo, otros que son más desarrollados, Finlandia, por ejemplo, otros que son más pequeños, pero que tienen incluso avances muy significativos en términos de regulaciones, como Costa Rica. Es decir, hay muchos países donde se ha reconocido no solo que estos servicios son servicio público, sino también donde se ha planteado la idea de reconocer a Internet como un derecho humano fundamental. Claro. Yo creo que hacia ese camino vamos, eso va a llegar quizá más tarde que temprano, pero bueno, en ese sentido es que se encuadra esta decisión que yo insisto, debería ser tomada por ley. Yo soy más amigo de las medidas que se toman por ley antes que por decreto, pero de implementarse de modo correcto podría implicar un avance para la garantía del derecho a la información. Sí, tal cual. Sí, Santiago, y es algo que necesitamos todos realmente, Santiago, porque así, de esta manera se clarifica, de esta manera también queda mejor asentado, no hay ninguna duda, uno puede recurrir a la ley y a la letra de la ley, entonces ahí ya estamos todos informados de la misma forma, ¿no? Me parece. Sí, pero es cierto que, digamos, vos lo sabés bien, Abigail, sí. Porque lo hemos trabajado en la facultad, digamos. Sí, tal cual, mi profe querido del máster de investigación. Es muy complejo comunicar marcos regulatorios, o sea, es aburrido hablar de leyes, de decretos, es aburrido hacerlo en el aula y es aburrido que cualquier persona que lo que quiere es que el teléfono o la TV por cable le resuelvan algunas cuestiones de su vida, le acerque a sus familiares, le permita estar en contacto, le permita trabajar. Nadie se va a poner a leer el decreto y es un problema pero es comprensible y es necesario que las personas conozcan los derechos que los alcanzan, ¿no? Y que los cubren. Sí, tal cual. Bueno, Santiago, gracias por estos minutos, ha sido muy claro, te dejamos disfrutar el domingo, tranquilo. Y un placer volver a verte, Santiago, te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen domingo, una alegría